buenos días. Decirles, primero agradecerle a la Universidad del Valle que nos permite estar en este tipo de escenarios con todo el agregado que se ha hecho con la investigación. Agradecerle al Ministerio su presencia hoy aquí, a la academia y a las personas que están interesadas en el tema. Mi intervención estaba para las 11:40, 10 minutos. Hoy tenemos el Congreso Latinoamericano de Ginecobstetricia y la apertura no es a las 8 sino a las 11 y pico, y por eso se cruza y pues tuvimos que hacer este cambio. Pero decirles lo siguiente: primero, una vez revisado la encuesta SABE, teníamos una proyección del 30% de la población adulta mayor en Cali. Hoy, el pensarnos un escenario de una ciudad que solo en 4 años su población va a pasar a ser, su población adulta mayor va a pasar a ser el 50%, como sociedad ya nos plantea unos retos. Y esto, cuando lo cruzamos con la capacidad que van a tener nuestros adultos mayores de pensionarse, plantea unos retos de bienestar importantes. Si bien hoy en la ciudad el cubrimiento de la población adulta mayor es del 97% y de una u otra forma en las enfermedades crónicas entregamos los medicamentos o brindamos asistencia, el hecho de que el 50% de la población de Cali, porque si ustedes revisaron la presentación del doctor Méndez, Cali tiene información privilegiada porque se puede inferir ese dato específicamente a Cali, nos plantea unos retos muy importantes. Lo que tenemos planteado en el plan de desarrollo es la implementación de la política pública del adulto mayor, no solamente en salud, sino en las diferentes dependencias. Pero hoy con la encuesta yo pienso que tenemos que entrar a replantear otros temas. Les doy datos. Hoy solamente estas personas que no tendrían capacidad de pago solamente tendrían un sitio a donde ir, y es el Hospital Geriátrico Ancianato San Miguel, con una capacidad de 100 personas. Ya hay un reto en términos de atención para la población que no va a tener ningún ingreso o va a tener unos ingresos disminuidos en solo 4 años. Yo hice varias veces la pregunta ahorita a los investigadores de la Universidad del Valle, les insistía mucho el tema porque les decía, seguro que eso es al 2020, las proyecciones dan al 2020, muy sencilla, dan al 2020 que el 50% de la población de Cali se enferme. Si queremos replantear y reorganizar nuestros servicios, no solamente de salud, sino toda la capacidad de oferta en términos de los que hacen bienestar, tenemos que empezar ya. Y yo pienso que este es un insumo interesante e importante, y yo quisiera pedirle el favor al Ministerio de que nos dieran acceso, digamos, a los datos específicos de Cali, porque, digamos, ese sería un caso importante de nosotros para reorientar lo que en este momento nosotros estamos haciendo. Entonces, con esto presentarles lo siguiente. Entonces, ¿de dónde lo señalo? ¿Dónde apunto para que no, aquí pasa la diapositiva? Digamos que Cali ha avanzado en su perfil, lo que probablemente nos estemos quedando cortos es en el tema de la cantidad como tal. Hoy podemos decir que en salud se ha fortalecido la información específica respecto a de qué se enferma la población adulta mayor, los factores de riesgo y la difusión para toma de decisiones. En las acciones, básicamente el tema de promover las actividades físicas, culturales, recreativas y deportivas y fomentar los estilos saludables, muy enfocados al tema del bienestar, más que el tema de salud.
yo ahorita mencionaba allá en una entrevista que me estaban haciendo ahora, cierto, de que el tema no es si el adulto mayor tiene acceso a la clínica o al hospital, ¿ya? Porque una vez el paciente ingresa, porque ingresa, ¿cierto? Cada vez que ingresamos un adulto mayor a un centro hospitalario, ingresa por una cosa y sale, digamos, por una nosocomial o sale con alguna complicación, y su expectativa, su calidad de vida una vez sale de un centro asistencial varía. Entonces estamos muy enfocados en el tema de cómo hacemos para que el bienestar, digamos, del adulto mayor sea un factor protector para que no atendamos en nuestros hospitales, y cómo, aprovechando ahora que tenemos lo del maíz, lo del modelo de atención integral en salud, cómo construimos para Cali la red de prestación de servicios que incorpore el tema de la atención del adulto mayor. Tengo que reconocer como municipio, digamos, que el tema no ha sido un tema prioritario, ya que, digamos, es un tema que va ahí en medio de otras acciones, ¿cierto? Va en medio de otras acciones, y no hemos tenido la contundencia para digamos, intervenir este tema. ¿Listo? Entonces, básicamente el objetivo es fomentar la cultura del envejecimiento activo y saludable. Entonces, en este cuatrenio estamos apostando por aumentar el número de actores en salud que adoptan y adaptan la política de atención del adulto mayor reglamentada e implementada para el municipio de Cali. ¿Ya? Esperamos que cuando se cree la oficina de generación del empleo, por ejemplo, se tenga en cuenta que podemos generar empleo para los adultos mayores. O sea, que el adulto mayor puede hacer apuestas de generación de empleo, y este empleo generar ingresos y mejorar su bienestar. De verdad muy preocupados con el tema de la baja capacidad pensional que tendremos en los próximos 8 o 10 años, y los que estamos pues más adelantico, no creo que el escenario sea prometedor. Entonces, incrementar el número de instituciones de salud y centros de promoción y protección para los adultos, fortaleciendo la atención integral y prestación para la población mayor, implementando guías y protocolos para la atención integral del adulto mayor. Volvemos al tema del modelo de atención integral. O sea, hoy el adulto mayor lo partimos como en 5 o en 6 digamos, atenciones, especialistas, y no lo manejamos de una manera integral. Queremos aprovechar esta coyuntura que tenemos de plantear un modelo de atención que permita que el paciente no tenga que visitar diferentes sitios, no tenga que asistir a diferentes organizaciones, y que cuando una vez sale de la consulta no le reclama el medicamento en un lado, la asistencia en otro, la autorización en otro y en otro, porque en últimas hace una o hace dos. Queremos aprovechar esta coyuntura. ¿Listo? Ampliar la cobertura de personas mayores en los programas de PIP. Digamos, básicamente es aumentar cantidad y implementar de forma transversal la rehabilitación basada en la comunidad de los actores del sistema que participan en la atención. Mucho trabajo de territorio. O sea, hoy los adultos mayores, por ejemplo, de la zona rural del municipio de Santiago de Cali, casi que la presencia de los equipos de salud es muy pobre, ¿ya? Y esto, ni qué decir cuando se requiere entregar un medicamento, todos tienen que venir acá a la cabecera urbana, y esto los coloca definitivamente en una posición de desventaja. Entonces, la idea es crear un modelo intra e interinstitucional transsectorial. O sea, somos conscientes que solo salud no lo va a hacer, y esa no es la idea. O sea, el adulto mayor tenemos que sacarlo. Si queremos invertir la pirámide de atención actual, que todo se hace en el hospital, tenemos que propender porque, digamos, trabajemos con otras secretarías, otras dependencias, y vuelvo, insisto, con el tema del empleo. Si queremos brindar bienestar, tenemos que garantizar el ingreso de nuestros adultos mayores. Recuerden ustedes que somos de la generación que va
en la encuesta está que el adulto mayor hoy en día lo cuidan sus hijos. Somos de la generación que cada vez se tienen menos hijos o no se tienen hijos. ¿Quién nos va a cuidar? Y si no hay capacidad de generación de ingresos, será el Estado el que lo deba hacer. Y yo pregunto, y si esto en 4 años hoy en Cali, ¿dónde lo haríamos? Ese es como mi catarsis y mi angustia después de la encuesta. ¿Listo? Entonces, básicamente, digamos, incluir el tema de la familia, trabajar mucho el tema del individuo, del entorno. Hoy la gente insiste en la Secretaría de Salud, en la modalidad de contratista, las personas cotizan sobre el 40%, entonces no, doctor, yo prefiero que me dé la plata, ¿cierto? Y seguir cotizando sobre el 40%. Tenemos que empujar que la gente garantice sus ingresos a futuro, y yo sé que desde lo público, si lo hacemos con una política, esto tiene que mejorar y cambiar. Listo, entonces todo esto básicamente es pues para mitigar las barreras de acceso a salud, hacerle seguimiento al goce efectivo de los derechos, promocionar sus habilidades, fomentar el cuidado del envejecimiento de la población y mucho componente de participación social. También reconocer que somos una generación en donde, pues digamos, nos cuesta juntarnos para tomar la iniciativa de nuestro propio derrotero. Y yo creo que eso tiene que cambiar porque cada vez vamos a tener mayores dificultades. Ahí terminamos, esas son como mis catarsis después de la encuesta, ¿cierto? O sea, no pensé que la inferencia con Cali fuera tal, pero hoy me queda claro que la encuesta se puede aseverar datos de Cali a partir de la encuesta que se está planteando. Un insumo importante para replantear muchas cosas que hoy como sociedad hemos construido en Cali y reconocer que tenemos hoy una capacidad de solucionar este problema bastante baja. Muchas gracias. Hacemos una invitación a un receso para que tengan un refrigerio y después de esto tenemos la segunda parte de la presentación de la Curso Borrero. Buenos días. Vamos a dar inicio a la presentación de la segunda parte de esta encuesta nacional de salud, bienestar y envejecimiento SABE. Como ya les anunció el doctor Fabián Méndez al principio, nosotros es un estudio muy complejo que tiene 3 componentes grandes. El primero, la encuesta cuantitativa, de la cual ya les habló y les presentó los resultados, pero tiene otros 2 componentes, uno cualitativo y otro relacionado con personas cuidadoras familiares, de los cuales les voy a hablar yo en este momento. Entonces, la primera consideración es que nosotros tomamos en esta encuesta uno de los marcos teóricos en los que nos paramos para mirar el envejecimiento, es el envejecimiento activo, que es el marco político que utiliza la Organización Mundial de la Salud. Ese envejecimiento activo, con todos los determinantes que les acaban de hablar, tiene como meta mejorar la calidad de vida de la población adulta mayor del mundo. Entonces, cuando nosotros estábamos haciendo todos los planteamientos alrededor de esta encuesta, pensamos, sí, lo que se busca es mejorar la calidad de vida, porque no pensamos en que el componente cualitativo nos hable de qué es calidad de vida para esas personas adultas mayores, ya que calidad de vida es un término que es un poco manoseado en muchas esferas. Entonces, este componente cualitativo, les voy a mostrar los objetivos del marco teórico, la metodología, muy someramente los resultados porque el tiempo no da para hacerlo con profundidad. La parte interpretativa del estudio se las voy a presentar como tesis de hallazgo y finalmente algunos elementos que utilizamos para hacer una triangulación
es decir, para establecer unas relaciones y mirar cómo se comportaban los datos cuantitativos con la parte cuantitativa de la encuesta. Los objetivos entonces eran básicamente dos. Primero, describir los aspectos significantes que subyacen al concepto de calidad de vida, es decir, describir cuáles son las dimensiones de este concepto, pero desde la perspectiva de las personas adultas mayores. Para describir estos aspectos significantes, entonces, en términos de resultados, se los voy a mostrar como categorías. Y el segundo, comprender la influencia del género en este concepto, dado que también el envejecimiento activo, uno de los determinantes transversales, es el género, pero estudiar género en estudios cuantitativos es muy complejo, entonces la idea era poder mirar algunos componentes de género desde este componente. Como marco conceptual para este estudio, nosotros utilizamos el interaccionismo simbólico. ¿De qué se trata esto? Básicamente, primero, que se sitúa dentro del paradigma interpretativo, por lo cual hace que todo el estudio sea cualitativo, y dice: las personas actúan a partir de los significados que los objetos y las otras personas tienen para ellos, pero además estos significados son producto de la interacción social. Es decir, tener un celular para uno puede ser, por un lado, ¿qué es un celular? Un celular es un aparato que me sirve para comunicarme, que puedo llamar, con el que puedo entrar a internet, etc. Pero ¿qué significa el celular? Ah, es que me lo regaló mi mamá, pues que me lo regaló mi novio. Entonces, en ese sentido, separar los sentidos y los significados de la calidad de vida, y mire que eso se hace en interacción con otras personas. Ahora, en esa medida en que los sentidos y los significados nos están diciendo qué son las cosas y cómo actuamos frente a ellas, entonces esto se hace en función de las expectativas y de los propósitos de las personas. Entonces, la lógica metodológica, como nosotros nos paramos en un modelo teórico de interacción, hicimos todo el proceso metodológico basado en la interacción. Y esta interacción, ¿quién era? La voz de quien narra, o sea, las personas adultas mayores de manera individual o colectiva en grupos vocales. La aceptación de quien escucha, o sea, los entrevistadores que miran la respuesta, las van consignando y van guiando la conversación. La sospecha de quien investiga, cuando nos sentamos a oír esas narraciones y a establecer esas categorías, pero también la expectativa de quien recibe. En este momento son ustedes. Eso se llama un entrelazamiento de múltiples subjetividades. Todos participamos en el equipo de igual manera, o sea que aquí todas las consideraciones subjetivas de los investigadores y el equipo de campo están involucrados en este proceso, por lo cual nosotros consideramos que completamos lo que se conoce en investigación cualitativa como el círculo hermenéutico. Estoy manejando mal esto. En términos de muestra, hicimos varios tipos de muestreo. En primer lugar, un muestreo geográfico por conveniencia. Geográfico es que quiere decir que involucramos las mismas 5 regiones que estaban involucrados en la encuesta cuantitativa y que son las mismas que tiene definidas el DANE para los estudios poblacionales. Pero fue un muestreo intencional porque escogimos intencionalmente las ciudades y los pueblos. En ese momento el único criterio que nosotros teníamos para involucrarnos en el estudio es que estuvieran considerados en la encuesta cuantitativa. Entonces, conveniencia en las ciudades y los pueblos, escogimos 10 localidades, 5 ciudades grandes, 5 pueblos, como les digo, que estuvieran involucrados en la encuesta cuantitativa. Segundo, de tipo intencional, porque intencionalmente establecimos estas categorías, las 5 regiones que ya les mencioné, pero en cada una de ellas había que buscar 2 etnias, 2 estratos, 2 sexos y 2 grupos de edad. Un muestreo de casos de variación máxima donde están involucradas todas las entrevistas individuales, porque todas las personas son completamente diferentes.
y estos criterios nos permitían esa variación máxima. Pero por otro lado estaba el muestreo de casos homogéneos porque a través de grupos focales, grupos que estuvieran constituidos, que llevaran más de 6 meses funcionando. Todos estos criterios de muestreo lo que nos aseguran finalmente es la transferabilidad de los resultados, es decir, nosotros podemos decir que este estudio se aplica a la población colombiana mayor de 60 años. Entonces, como les dije, hicimos entrevistas individuales y grupos focales. Teníamos una guía de entrevista basada en los modelos teóricos de calidad de vida que nos permitieron en un principio hacer la guía inicial e irla ajustando. Se hizo una guía de observación y de estas entrevistas individuales se hacía la grabación en una grabadora, un registro de audio, la transcripción después la hizo otra persona diferente y se hacía un diario de campo que lo hacía cada uno de los entrevistadores basado en esta guía de observación. De los grupos focales entonces se dividieron las funciones de las 3 personas que participaban: un moderador, que era quien daba la palabra, ponía el tema, etcétera; una observación, alguien que se sentaba y observaba cómo eran las dinámicas y cómo funcionaba el grupo focal; y una relatoría que básicamente nos daba cuenta de las interacciones comunicativas entre todos los participantes del grupo, incluyendo el moderador y el observador. También se hizo registro de audio. Entonces, como ven, tenemos un montón de fuentes de información para lograr los resultados de este estudio. Estas son las ciudades que estaban incluidas. En las ciudades grandes se hicieron 14 entrevistas, en las ciudades pequeñas 10, la única que tuvo una menor representación fue Manizales, para un total de 123 entrevistas individuales, que en estudios cualitativos es un número importante. Y grupos focales se hicieron 11. Estaba establecido un grupo focal en cada una de las ciudades, pero en Calarcá hicimos 2 porque el primero tenía una población muy pequeña, estaban solamente 4 personas, entonces hicimos 2. En términos de análisis, entonces nosotros teníamos establecidas las categorías de soporte, que las establecimos a partir de las guías de observación y, como les dije, basados en la fundamentación teórica de lo que era calidad de vida, y teníamos también establecidos los códigos de sistematización. Utilizamos Atlas TI para ello. Entonces, ya en términos de análisis y las mismas fases normales de una investigación cualitativa, descubrimiento teniendo en cuenta que cuando uno va a determinar cuáles son las categorías que emergen, eso es una apuesta epistemológica, metodológica y teórica, para poder decir esto sí es categoría o esto no es categoría. Entonces, de esto, amplias discusiones antes de establecer realmente las categorías. Luego se hizo la codificación abierta, axial e intencionada, y el proceso de relativización, que ya establecimos las categorías que les voy a mostrar a continuación, y a partir de aquí establecimos las tesis de hallazgo a manera de interpretación. Ahora, todo el tiempo nosotros hicimos un proceso de triangulación de voces, o sea, tenemos en este momento 193 personas que hablaron. Entonces esa primera triangulación nos permite condensar un segundo sistema de triangulación, que es por agregados, donde agrupamos por código conceptual de sistematización, pero también por sujeto informante. Una triangulación interactiva que la hicimos por género, intra e intergénero por cada una de las ciudades. La triangulación colectiva, donde estábamos involucrados todos los participantes en el grupo para hacer la interpretación y establecer los tesis de hallazgo. Y finalmente la triangulación de fuentes, que en un último capítulo del estudio, que se llama Entre cifras y sentidos, para mirar lo cuantitativo y lo cualitativo, cómo se coordinan y qué similitudes y diferencias hay entre ellos y cómo se hablan entre ellos. Estos son los participantes adquiridos entre mujeres y hombres. Como les dije, nosotros teníamos un total de 197 personas. Aquí lo importante es mostrar que básicamente las características de las personas que nosotros escogimos, que no eran exactamente las mismas del estudio cuantitativo, sí se comportaron de la misma manera, no encontramos grandes diferencias. Y ya para pasar a resultados, entonces los resultados están divididos en 4 grupos. Una primera parte que se llama circulación de múltiples voces y habla de las entrevistas individuales. Una segunda que habla de envejecimiento y de la construcción colectiva y nos da cuenta de los grupos focales, porque son voces diferentes que no se pueden mezclar en una sola.
Un tercer aspecto, revelando sentidos y significados sobre la calidad de vida en nuestra interpretación. Y la última, que ya les había mencionado, la que tiene que ver con la triangulación. Respecto a la primera parte que estamos hablando de las múltiples voces, las entrevistas individuales, nosotros encontramos, estas son como las categorías más importantes: la mirada subjetiva entre el bienestar y el malestar, cómo caracterizan las vejez, cuáles son las connotaciones subjetivas que encuentran ellos en torno a la calidad de vida, los espacios de vida, la vida familiar y el soporte social. Les voy a mostrar un poco de cada una, pero esta vida familiar la voy a hacer junto con el soporte social porque van interrelacionadas. Lo primero es que la mirada subjetiva habla de un lado el bienestar y de otro lado el malestar, y con palabras separadas, o sea, no bienestar como la oficina de bienestar universitario de la universidad o como el sistema, el estado de bienestar, sino que básicamente queríamos hacer la diferenciación de bienestar como estar bien o de malestar como estar mal, y es desde una mirada subjetiva e individual. Estas dos caras de una misma moneda, ellos lo construyen alrededor de tres cosas, la casa, la pensión y el trabajo. O sea, la presencia de cualquiera de las tres o de las tres proporciona bienestar porque da seguridad, da confianza y da privacidad. Por otro lado, su ausencia es lo que proporciona malestar, porque si uno no tiene ninguna de las tres, está en la inseguridad, está en la desconfianza y depende de lo público, duerme en la calle, le regalan la comida, etc. Ahora, estas cosas se construyen a través de la trayectoria de vida. Entonces, cuando se llega a la casa a la vejez y se tiene una casa, es un logro, es un éxito. Entonces, produce satisfacciones y muestra que la vida sirvió para algo, porque toda la vida yo trabajé y por lo menos tengo una casita. Toda la vida trabajé y no logré una pensión. Entonces aquí empieza a jugarse entre el uno y el otro. Por eso hablamos de dos dimensiones de este bienestar y este malestar: el material, o sea, tener la casa con las cuatro paredes, tener la pensión porque se recibe el dinero mensualmente, ir al trabajo cotidianamente y recibir un dinero. Esa sería la parte material, pero la parte simbólica es lo que significa que yo a los 80 años tenga que ir a buscar trabajo, o que yo a los 80 años esté trabajando porque quiero sentirme útil. Y como les digo, esto se construye siempre a lo largo de la vida, con toda ese resultado, una trayectoria. En segundo lugar, una cosa bien interesante en la que nos detuvimos muchísimo tiempo, es esta de ser viejo y sentirse viejo. Ustedes deben haber oído hablar a todas las personas mayores que dicen: no, es que la viejita del frente, es que el viejo de no sé dónde, y siempre que hablan de viejos se refieren a otro. Los viejos son los otros. Y cuando empieza uno a indagar y a profundizar, nos encontramos dos cosas. Hay una que es la condición de ser viejo, y otra muy distinta, la situación, o sea, sentirse viejo. Esta condición de ser viejo tiene unos marcadores que están determinados por la edad y la participación laboral. Entonces, marcadores económicos, políticos, culturales, sociales y de salud, que finalmente a lo que llevan es a discriminación. Entonces ellos dicen, establecida por la edad, ¿por qué? A los 40 años para trabajar uno ya es viejo, y le dicen: no, usted está muy viejo, no se presente a este puesto que necesitamos gente joven. Por otro lado, para la edad también la discriminación, en términos de que usted ya tiene 60 años y ya tiene que ingresar a los grupos específicos que ofrecen los programas de la alcaldía o los programas que se hacen en torno a tercera edad, que todavía se conocen con ese nombre en los barrios. Tercera edad porque la edad porque también en los bancos y en los sitios de salud hay filas preferenciales para las personas mayores. Entonces ellos lo agradecen, pero también reconocen que esa es una forma de discriminación y decir que es que ellos son distintos y ellos necesitan un trato diferente. Entonces aquí la condición de ser viejo establecida por la edad para ellos no es positiva, es discriminatoria, tiene una connotación negativa. La situación de sentirse viejo es otro mundo completamente distinto. Para ellos esto se construye en torno a la movilidad, poder hacer las cosas, poder subirse al bus, poder bañarse.
y se habla de dos cosas: la autonomía como la capacidad de tomar las decisiones y asumir las decisiones. Ellos se quejan de que en algunas familias se las quitan simplemente por llegar a esta y los hacen sentirse viejos. Mamá, no vaya a misa porque de pronto se cae. La señora quería ir a misa. Entonces lo que se pierde es la autonomía. La independencia es en términos de lo que se hace o lo que no se hace: subir unas escalas, bañarse solo, comer solo, manejar el propio dinero. Los dos, cuando se pierde la movilidad, se pierden y lo llevan a uno a una situación en la que depende del cuidado. Entonces esta situación de sentirse viejo tiene que ver es con el sentido que para ellos es tener, no relacionado con los años, sino con la pérdida de la movilidad, la pérdida de la autonomía, la pérdida de la independencia. Y ellos dicen que esto se basa en las experiencias propias y ajenas y que está ligada al malestar. Entonces, ser viejo para ellos es lo que dice la sociedad, y sentirse viejo es cuando se perdieron las condiciones de movilidad. Algunos relatos que ilustran esto: yo tengo 83 años, pero no me siento viejo, porque el viejo tiene que andar despacio y yo no tengo esos inconvenientes. Entonces, ¿cómo voy a decir que estoy viejo? Camino rápido. Además, los ancianitos ya no se mueven, no tienen otra forma de divertirse sino sentados, no se aguantan de pie, porque ya los huesitos no les dan para caminar, o los tendones o las bisagritas. Esto se refiere a un hombre de 83 años. Se me viejo cuando ya no se puede mover, que ya uno lo tienen que llevar de la mano, que ya lo tienen que cambiar de pañales. Ahí sí llega uno viejo. Pero mientras uno esté activo, pueda caminar, hacer sus cosas, inclusive trabajar o hacer cualquier cosa, no es viejo. Entonces esta es la condición de vejez expresada por ellos. Hay otra cosa en esta situación de sentirse viejo que es muy interesante y que es la relacionada con salud. Salud no es opuesto a enfermedad, tampoco es ausencia de ella. Ellos dicen, a pesar de los diagnósticos médicos que ellos ya conocen y manejan, nos acaba de hablar el doctor Méndez de las enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas llegan para quedarse, es decir, no se curan. Entonces la gente aprende a vivir con ellas. Se es hipertenso, se es diabético, se tiene un problema de tiroides, y simplemente hay que aprender a vivir con ellos. Se cambian algunas cosas en la vida, pero en general la vida no cambia. Entonces por eso para ellos salud no es opuesto a enfermedad. Ellos siguen los tratamientos en la medida de los posibles y además no se reconocen como enfermas. De hecho, si ustedes recuerdan los datos que nos estaba mostrando de autopercepción de salud, la gran mayoría se percibe saludable o muy saludable. Entonces para ellos salud y enfermedad son entidades separadas que conviven en la vida de ellos y han aprendido a convivir con ellos. Y de hecho, miren este relato: yo tengo un poco de cosas, estoy mala de los riñones, tengo tiroides, soy hipertensa, he estado como maluca, pero me siento bien, mi salud muy bien. Un señor que acaba de salir de cuidados intensivos, le habían puesto un bypass, estuvo 15 días en cuidados intensivos, llevaba una semana en la casa después de la hospitalización y decía, no, es que a mí ya me pusieron esto y yo ya salí, yo ya me siento aliviado, voy a mirar a ver cómo se vive con esta cirugía. Entonces para ellos eso es completamente diferente. Entonces, en términos de significado de la calidad de vida, nos encontramos tres componentes importantes, y si uno les pregunta cuál es el primero, qué es lo más importante para calidad de vida, aparecen tres cosas: salud, recursos económicos, pero recursos económicos en términos de ingresos, y satisfacción de necesidades básicas, especialmente alimentación y vivienda. Miren que sí, estas son las mismas cosas, estas dos que nos habían aparecido relacionadas con bienestar y malestar, y salud tiene que ver con ser viejo o con sentirse viejo. ¿Cuál es la diferencia? Que dependiendo de la persona le da un valor diferente y dice esta primero o esta primero o esta primero. Si uno tiene ingresos económicos, piensa en la salud, porque los ingresos económicos en alguna medida le permiten satisfacción de necesidades básicas. Entonces, ¿qué nos encontramos aquí? Que las tres son los pilares que para ellos fundamentan la calidad de vida, pero que funcionan diferentes según la persona y también según la región. Hay ciudades, por ejemplo, las ciudades de la costa,
que son con recursos económicos mucho más restringidos, con servicios públicos más restringidos. Allá el problema está aquí. Entonces, como no tienen ingresos, tienen hambre, y tienen hambre y no tienen dónde vivir. Entonces, para ellos es esto. Pero gente como Bucaramanga, en Bucaramanga encontramos la gente con más altos niveles educativos y con mayor nivel de ingresos. Entonces esta parte la tienen resuelta, entonces para ellos es la salud. Entonces la importancia relativa cambia con la persona, cambia con la región, cambia con el estrato. Y miren los relatos: tener las necesidades básicas superadas. Entonces, cuando les preguntamos qué es calidad de vida, porque una cosa es hablar de hambre y otra cosa es tener física hambre, ¿no? Calidad de vida es tener su casa, tener una alimentación, donde vivir, eso es calidad de vida. Es tener uno su vivienda, que no esté uno mendigando la posada. Pues lo primero, plata, como primera medida, porque sin plata no hay calidad de vida. Ahora, si empezamos a mirar desde otra perspectiva los espacios de vida, es decir, en cuáles se desarrolla la vida cotidiana de las personas, tenemos estos círculos que están aquí en el fondo, que son los mismos que nos está hablando el doctor Méndez de los espacios de vida 0 y 1, y el espacio de vida fuera de la casa, y el vecindario, y la ciudad, y el ilimitado. Él nos decía, la mayoría de las personas adultas mayores en Colombia se desenvuelven en un espacio de vida 4, o sea, en la ciudad. En estos espacios de vida 4 es que se construyen las relaciones de las personas. Entonces, hasta fuera de la casa, es decir, hasta la puerta de la casa, es que se construyen los espacios de vida íntimos. Estos constituyen la ciudad y el barrio, y después salir y relacionarse. Alguien me preguntaba cuál es la diferencia entre ciudad y barrio y salir y relacionarse. Para ellos los espacios de vida del barrio, inclusive un poquito más allá del barrio, en alguna medida son íntimos, pero salir y relacionarse es ir más allá e implica otras condiciones psicológicas, económicas, etc. Ahora, en estos espacios de vida en que se construye la vida cotidiana es que se construyen todas las redes, las primarias, que son la familia básicamente, las secundarias, que estamos hablando de los vecinos y algunas instituciones, y finalmente las redes institucionales como los servicios de los bancos, de los supermercados, de los servicios de salud, etc. Ahora, en esta relación entre estas cosas, el espacio de vida, el soporte social dado por las redes y la participación, que se construye la calidad de vida de ellos. Entre más amplios sean, ellos consideran que la calidad de vida está muchísimo mejor. La otra categoría tiene que ver con la vida familiar y el tejido parental. Entonces, la vida familiar siempre se construye en torno al soporte social. Esto es una telaraña en la que se tejen en tres aspectos básicos: la pertenencia parental, maternidad y paternidad. Ser papá, ser mamá, tener hijos, no tener hijos. Teniendo en cuenta que todas las personas mayores no son abuelos y que todos los abuelos no son personas mayores. Nosotros tenemos en este momento en Colombia, por el problema de los embarazos adolescentes, abuelas de 35, de 40 años que no clasifican en este grupo de edad y en este estudio, y personas como yo que nunca seré abuela porque no tengo hijos. Entonces, de un lado, maternidad, paternidad, porque los lazos y las relaciones se van cambiando a partir de los procesos de convivencia o no convivencia, y se van estableciendo sistemas de comunicación y dinámicas familiares diferentes. Los hijos salen de la casa, pero no solamente salen a tener sus propios hijos, sino a tener su propia vida, y eso cambia las dinámicas familiares. Y eso depende, estas dinámicas están determinadas por las vinculaciones emocionales y afectivas. Entonces, como les dice uno a los estudiantes, cuando uno ve a un anciano abandonado, uno no piensa, ¿qué familia tan mala lo abandonó? Uno se pregunta, ¿aquí qué pasa? Porque es que esto está determinado por las trayectorias de vida, no solo las personales, sino las trayectorias de vida familiares. Ahora, aparece una cosa muy interesante en esta vida familiar de las personas que nosotros entrevistamos, y es el abuelazgo. El abuelazgo, como todos los procesos de enlaces intergeneracionales que modifican esto y modifican esto. Aparece el nietecito, las personas empiezan a ayudar a cuidarlos, los abuelos, las abuelas, los llevan al colegio, los recogen, los traen, y se establecen unos enlaces diferentes entre los nietos, obviamente, además ayudan en la crianza,
pero también en las comunicaciones con los hijos. Y todo esto entonces es lo que proporciona el soporte social y las relaciones primarias. Mirado desde el grupo focal, nosotros para los grupos focales pusimos un tema específico en torno a envejecimiento y vejez. Esto lo hicimos a partir de la prueba piloto que hicimos, era más fácil establecer un tema unificado para después poder hacer el análisis. Entonces, desde el punto de vista teórico, ese fue el eje que trabajamos, y desde el punto de vista metodológico, las coincidencias y las diferencias que encontramos entre los distintos grupos en las distintas regiones. ¿Qué nos encontramos? Primero, ellos hablan del lugar de las personas mayores, pero el lugar no como un espacio físico, sino como el lugar que se tiene en la sociedad, la posición que se tiene, lo que se ha logrado a lo largo de la vida, y en esto coinciden con las voces individuales en términos de discriminación. Ellos consideran que la sociedad los discrimina por ser adultos mayores y que el mundo no es para personas adultas mayores. La otra cosa en la que hacen énfasis en este aspecto es que a ellos los criaron con un sistema de valores y con una forma de mirar el mundo, y los jóvenes de ahora tienen otras. Entonces ellos critican a los jóvenes de ahora, que las muchachitas cómo se visten, que salen a las fiestas, que ahora ya va primero, entonces se van para la cama y después se hacen novios, que en cambio ellos. Entonces toda esta confrontación entre ese sistema que ellos tenían y el que tiene ahora hace que ellos sientan que no tienen un lugar, el lugar que les corresponde. En segundo lugar, enlace y diferencia intergeneracional ya también es parte de eso. Ellos no son de este mundo, las generaciones ahora son completamente diferentes, pero a través de los procesos familiares es que logran hacer esas integraciones, a través de las comunicaciones con los hijos, con los nietos. Los hijos les compran los celulares, pero son los nietos los que les enseñan a manejar los celulares. Los hijos les compran las tabletas y los computadores, pero son los nietos los que les enseñan a manejar el Facebook, el WhatsApp. Entonces aquí, a pesar de que ellos sienten que el mundo no es de ellos y que no pertenecen, se ha establecido a través del uso de la tecnología, y ellos mismos lo refieren, es muy reciente, una comunicación muy interesante, que mi hija estaba en Ecuador y yo ya puedo hablar con ella. Entonces estos cambios acelerados de los últimos años a partir de la tecnología han empezado a modificar estas relaciones intergeneracionales, que para ellos también les parece muy raro porque ya no es cara a cara, sino que son relaciones que se dan a través de aparatos. El cuerpo como escenario de la vida, y aquí lo más interesante que aparece es las diferencias entre todas esas corrientes anti-envejecimiento: prevenga las arrugas, no se deje arrugar, échese esto, haga lo demás allá, toda la venta de productos, pero además esto lo relacionan con las diferencias de género, porque para las mujeres que el cuerpo se envejezca, la mujer sale de la sociedad, ya no la vuelven a mirar, ya son cosas arrugadas, ya y las miran, ellas dicen que se sienten rechazadas si intentan mostrar el cuerpo y salir a mostrar su cuerpo arrugado. En cambio los hombres hablan en términos de vigor y capacidad de hacer cosas en relación con este cuerpo, no con la apariencia como tal. Tecnología de interacción, ya les mencionaba aquí en los enlaces intergeneracionales cómo ha cambiado la vida, la aparición sobre todo del celular más que del computador. La gran mayoría tiene celulares. La familia como anclaje de la vejez funciona igual, que los criterios y los significados y los sentidos son los mismos que en las entrevistas individuales. La familia sigue siendo lo más importante para todas las personas adultas mayores colombianas. Y desde la perspectiva de género entonces está primero esa connotación del cuerpo, segundo aparece la sexualidad porque las mujeres también expresan deseos sexuales, ganas de mostrarse como seres sexuales, pero ellas se sienten que las rechazan porque una viejita mostrando ganas, eso no es bien visto. Pero los hombres también expresan que ellos sienten ese rechazo porque si ellos manifiestan también su sexualidad, ellos también son rechazados como viejos verdes. Entonces la sexualidad sigue siendo ahí un tema muy complicado para las personas que están viejas. Pero hay otras cosas relacionadas con el género, y es que ellos tienen
muy arraigadas las diferencias de roles y quién hace el oficio y quién no hace el oficio. Entonces los hombres ayudan en la casa, pero la responsabilidad es de las mujeres. Y se sigue pensando que las mujeres son de la casa y que los hombres son de la calle. Volvemos a este lugar y a esta forma como a ellos los criaron y en el mundo en el que estaban viviendo cuando ellos crecieron. A manera de interpretación, nosotros establecimos tesis de hallazgos y les voy a mostrar algunas, no todas porque el tiempo no me da. Pero lo primero es que nosotros estamos de acuerdo en que esta marca cultural del lenguaje del déficit se debe confrontar y se debe evitar. Envejecer no es deteriorarse, envejecer no es pérdida, envejecer no es marginación. Hay una experiencia subjetiva de bienestar, ellos en general están bien con ellos mismos, pero cuando los miran los de otras generaciones, los miran como si ellos estuvieran mal. Entonces la idea es, superemos esto y quedémonos en la experiencia subjetiva, porque ellos se sienten bien. La otra cosa que hay que seguir trabajando es esta opción de hogares unipersonales, o sea, los que viven solos. Ya nos estaba diciendo el doctor Méndez que hay un porcentaje importante de personas que viven solos. Para ellos, esto es una expresión de calidad de vida y un aporte a la autonomía y a la independencia, en contravía al imaginario de la soledad, el abandono y la existencia de débiles vínculos afectivos. La gente vive sola porque quiere vivir sola. Hay algunos que viven solos porque les toca, pero no son la mayoría ni son todos. Entonces, de lo que se trata aquí es de superar la relación vejez, dependencia, cuidado, familia y hogar. Hay relaciones, pero no es que vejez suponga dependencia y que eso suponga cuidado y que además le toque a la familia y que además uno se tenga que quedar encerrado. La otra cosa es el reconocimiento de la libertad y la expresión de la construcción de la confianza en sí mismo. Yo soy capaz de vivir solo. Si yo lo decido, yo lo asumo. Entonces, en este sentido, nosotros discutimos mucho acerca de la palabra paradigma, finalmente decidimos dejarla, porque la idea es dejar las viejas reglas del sentimiento, que todos los ancianos son vulnerables, todos tienen déficit y todos tienen pérdidas. Tienen necesidades y necesidades no satisfechas, que es diferente, pero no son personas que todas están, que pobrecito el viejito los tenemos que proteger, porque hay que pensar en unas nuevas demandas sociales en torno al individuo, que es individualista también, a la autonomía y a la independencia. Ellos pueden seguir tomando decisiones, llevan 70, 80 años tomando decisiones y simplemente porque cumplieron esa edad no les podemos quitar esto. Y además la independencia. A manera de triangulación, nosotros intentamos establecer como no sé cómo llamarlo, este esquema, donde estamos mirando entonces el envejecimiento activo con los 3 pilares. De cada una de estas cosas ya nosotros tenemos datos cuantitativos y tenemos datos cualitativos, y la propuesta era que nosotros deberíamos trabajar como en estos 3 escenarios. Entonces, un primer aspecto, factores relacionados con los individuos que nos lleven a modificar comportamientos, y entre otras cosas están los estilos de vida, las creencias, las actitudes, el viejismo con todos los estereotipos y los prejuicios. En un segundo nivel, que no quiere decir que sea más importante o menos importante, simplemente que es otro, tendríamos que hablar de lo que está relacionado con la comunidad, adaptar servicios y estructuras, y aquí hablamos de transporte público, tecnología, trabajo, medio ambiente construido, soporte domiciliario que no tenemos en este país, oferta de actividades que es limitada, oportunidades de formación, respeto y no violencia, soporte social, disponibilidad de información y viviendas adaptadas. Y en un nivel más macro hablaríamos de adaptar políticas públicas y programas, y ahí hablamos de pobreza, trabajo y empleo, servicios públicos, discriminación, ingresos, programas y sistemas de cuidado, abuso y maltrato, políticas de familia, todos los programas de adaptación domiciliaria, transporte adaptado y las políticas culturales. Entonces la idea es que después de que nosotros hacemos como una triangulación, hacemos una triangulación entre los resultados cuantitativos y cualitativos. Entonces, más que mostrar que hay cosas coincidentes pero que hay cosas divergentes, la idea sería que nosotros pudiéramos trabajar en estos 3 marcos
de acción y nos permitiría de pronto más fácil concretar las acciones en los diferentes sectores, como ya se había hablado. Las acciones que tienen que resultar de este estudio son intersectoriales y no dependen de uno solo. Hasta aquí iría el componente cualitativo de la encuesta SABE, y ya para terminar entonces el último, tampoco es menos importante, simplemente que hay que ponerlos uno tras de otro porque no podemos todos al tiempo. Este estudio habla de cuidado y personas cuidadoras familiares. Les voy a contar dos conceptos básicos en los que nos paramos para este estudio: los objetivos, la metodología, los resultados y finalmente cuál es el perfil del cuidado. Cuando nosotros estábamos discutiendo esto, empezando en el 2014, y qué concepto de cuidados vamos a tomar, nosotros nos quedamos con actividades llevadas a cabo por otros para que las personas que han tenido una pérdida importante y permanente de la capacidad funcional o corren riesgo de tenerla, puedan mantener un nivel de capacidad funcional conforme con sus derechos básicos, sus libertades fundamentales y la dignidad humana. Resulta que nosotros lo habíamos tomado de otro texto, pero coincide con el que adopta la Organización Mundial de la Salud en su Informe Mundial sobre el Envejecimiento, publicado en septiembre del 2015. De persona cuidadora familiar, entonces, es este el concepto que nosotros trabajamos. Es aquella que brinda apoyo en forma de supervisión, dirección o asistencia, cualquiera de las tres, pero para la realización de actividades de la vida diaria en sus tres niveles, básicos, instrumentales y avanzados o sociales. ¿Y para qué presta la ayuda? Para compensar las necesidades de una persona adulta mayor sujeto de cuidado. Puede tener o no vínculo de parentesco, quiere decir que podría ser el vecino, puede ser un relacionado. Asume la responsabilidad del cuidado, participa en la toma de decisiones y ofrece el cuidado en el entorno familiar, es decir, en la casa donde vive la persona adulta mayor. Entonces el objetivo general de este estudio era caracterizar las personas cuidadoras familiares de las personas adultas mayores en relación con aspectos sociodemográficos de salud, las características del cuidado y la formación para el cuidado. Este es un estudio transversal y descriptivo con un muestreo intencional. Cuando se hacía la encuesta sobre la persona adulta mayor, había una pregunta para determinar si tenía o no una persona cuidadora, y en caso de tenerla, entonces se incluía en el estudio. Se habían proyectado como 1000 entrevistas en 125 municipios, y finalmente la cobertura fue un poco mayor, 1141 encuestas distribuidas así en las regiones. Obviamente hay regiones donde hay mucho menos, como la región oriental, hay más en la región atlántica y en la región central, donde está incluida Bogotá. Criterios de inclusión: aquí hay un montón de criterios de inclusión, y es básicamente porque nosotros queríamos hacer énfasis en que esa persona cuidadora familiar brindaba el cuidado en el hogar, y lo hacía por más de 6 meses, como les dije, en actividades de la vida diaria, dedicada 6 meses como mínimo a la aplicación de la encuesta y tener más de 18 años. Cuando la persona tenía 60 años o más, se le aplicaba el mismo filtro para conocer su condición cognitiva, sus condiciones de participación, el Mini-Mental Test abreviado. Entonces, ¿en qué aspectos incluimos en los que les voy a contar ahora? Relacionado con la persona, las características sociodemográficas, autopercepción de salud, satisfacción con el cuidado, las consecuencias y formación y capacitación para el cuidado. Y en términos de cuidado, se indagó por el número de personas que cuidan, la remuneración, qué actividad realizaba, tiempo que llevaba cuidando y número de horas diarias dedicadas al cuidado. Entonces, empecemos con las características sociodemográficas. La mayoría son mujeres, el 83.9, 84%, pero esto quiere decir que todas no son mujeres, hay hombres también. La mayoría son casadas, vive con quien cuida, el 82% de los hombres, el 75% de las mujeres. Sin embargo, miren la proporción: los hombres son más solteros, entre las mujeres la proporción de casadas y solteras es exactamente igual.
De esto, además, la mayoría pertenecen a, la mayoría no, perdón, no, en la proporción de los que están en el régimen de salud no es el mismo. Y miren los que cotizan a pensiones, estamos hablando de que solamente 14.8% de estas personas cotizan a pensiones. O sea que estas personas que están cuidando ahora, no sabemos quién las va a cuidar en un futuro si no están construyendo una seguridad para ellos mismos. La distribución por grupos de edad, el promedio son 49 años, pero tenemos 16.7% de personas mayores que cuidan a personas mayores, y estos sí ya empiezan a ser personas más vulnerables. ¿Cuál es el parentesco? En la gran mayoría son hijos, el 61% son hijos, el 10% son cónyuges, el 14% son nietos y el resto son padres o hermanos. O sea que aquí lo que nos está indicando, aquí hay un otro que no alcanza a ser el 9%, que son personas que son cuidadas por personas diferentes a los familiares. Conclusión, el cuidado de las personas mayores recae completamente sobre la familia. Ahora, mire, el 7% le pagan por esa labor de cuidado, 5% de los hombres y 8% de las mujeres. Además de eso, el 37% de lo que recibe tiene que invertir para cubrir gastos de la persona que cuida. Y esto nos lleva a que la mitad está diciendo que los gastos son insuficientes o muy insuficientes. Entonces, ¿qué podemos decir? Una pequeña proporción recibe pago o salario por el cuidado, y 1 de cada 3 debe invertir en los gastos que demanda la persona. Entonces no solo le pagan a poquitos, le pagan poquito, sino que además se lo gastan en la persona que está cuidando. Sin embargo, hablando de autopercepción de salud, miren, el último mes la autopercepción de salud es buena. Si lo comparan con el año anterior, ellos siguen igual, hay algunos que siguen mejor, y si se compara con otras personas, la proporción que están mejor o igual es muchísimo más grande. Es decir, en términos de salud, las personas cuidadoras se sienten que tienen buena autopercepción de salud. Síntomas relacionados con cuidados. Los síntomas relacionados con cuidados están en una pequeña proporción de las personas. Sin embargo, todos los que refieren son mayores en mujeres, que son las rojas, y la mayor es malestar o dolor articular o dolor en la espalda, y esto está relacionado directamente con los problemas de movilizar a las personas. Cuando hablamos del tipo de cuidado, estamos diciendo que especialmente lo proporcionan en actividades instrumentales de la vida diaria, que es esta barra de aquí. Actividades instrumentales es como dar medicinas, realizar gestiones, salir a comprar. Son los cuidadores los que van y piden las citas, las autorizaciones, van y recogen los medicamentos. Entonces, este tipo de cuidado implica una alta demanda de tiempo. En cuanto a la frecuencia, la mayoría dedica 7 días a la semana a la labor de cuidado. Ya recuerden que les dije que la mayor cantidad viven con ellos, lo cual implica ausencia de tiempo de ocio y conduce a sobrecarga. Cuidar a una persona mayor es una labor continuada que perdura en el tiempo. Miren que la proporción, sumada a las proporciones de los que están por fuera del cuidado diario, no alcanza al 10%. Sin embargo, la satisfacción con el cuidado en la gran mayoría se siente satisfecha, reconocida y valorada por su labor. Entonces, mire, aquí estamos, satisfacción con la labor es esta línea azul, es el siempre y el casi siempre es la roja. En cambio, miren, estamos hablando de pequeñas proporciones que no está satisfecha con el cuidado. Cuando hablamos de que si lo consideran importante, miren las barras, muy importante, la gran mayoría considera que sí. Hay que recordar que las personas, la mayoría de las personas que están cuidando, escogieron ser cuidadoras ellas mismas. En cuanto a las consecuencias que tiene este cuidado, aquí está el primer grupito de barras, está hablando de las consecuencias profesionales económicas, en la mitad del tiempo libre, y en tercer lugar el estado de salud.
De aquí que de todo esto que sacamos, la mitad refiere consecuencias profesionales negativas. Quienes lo hacen reportan con mayor frecuencia no poder trabajar fuera de casa o tener que dejar de trabajar. Entre una cuarta y una quinta parte se quejan de no poder ir de vacaciones, de que no tienen tiempo libre, y algunos también manifiestan que no tienen tiempo para cuidarse ellos mismos. En general ellos no se quejan de consecuencias de salud, y los que lo hacen se quejan básicamente es de cansancio. Cuando nosotros aplicamos la escala de sobrecarga de Sally, y una sobrecarga mayor en 17 puntos, entonces lo que les estoy mostrando aquí es la sobrecarga excesiva, no la moderada, y estamos diciendo que estos son los que tienen sobrecarga excesiva, esta es intensa, sí. Espérese que porque se me perdió. Esto es sin sobrecarga y esto es sobrecarga intensa, y estos son hombres y estos son mujeres. Es que esa era la que estaba buscando, se me perdió el letrero de hombres y mujeres. El 77% de los hombres y 76.3% de las mujeres, o sea que estamos hablando de proporciones muy similares, no presentan molestia ante ninguna de las tareas ejecutadas. Nosotros preguntamos por cosas como aseo íntimo, como por cambiarle los pañales, ayudarles a comer, etc. Y también por comportamientos molestos. También la proporción es similar de los que no presentan molestias ante estos comportamientos de las personas que cuidan. De aquí la que más son las quejas y los lamentos o la agresividad. En términos de formación y capacitación, ya para ir terminando, la mayoría no han recibido formación o capacitación y no han participado en ninguna de las opciones que nosotros les dimos en esta encuesta. 54 consideran que hace falta preparación, el 35% dice que cualquiera puede hacerlo y el 9% dice que solo se requiere cuando la persona está en cama o tiene demencia. Es decir, aquí los resultados son muy variados. Estas son las actividades a las que antes, en azul, que fue antes, ahora en rojo las que está yendo, y nunca, que es la línea la verde, que es la más alta. Cuando se les pregunta si quieren, cuáles serían los temas y si estarían interesados, el 86% dice que sí está interesado, y les interesaría, en primer lugar, aspectos de salud, prácticas de cuidado en segundo, aspectos afectivos y emocionales, y en último lugar relacionados con autocuidado. Entonces, en conclusión de este estudio, ¿cuál es el perfil del cuidador? Son mujeres en edad productiva, dedicadas en su mayoría a las tareas y oficios del hogar, con una pobre protección socioeconómica, en su mayoría son hijas o cónyuges. Dedican 7 días a la semana a la labor de cuidado, conviven con la persona cuidada, no han recibido capacitación ni formación para cumplir con su tarea, tienen poco o ninguno por parte del sistema de salud o del Estado. Entonces, conclusiones generales, 2 conclusiones generales del estudio SABE. Los resultados de la encuesta SABE Colombia ponen de manifiesto diferentes tipos de inequidades en condiciones socioeconómicas, vivienda y entorno, en participación y apoyo social, en salud y acceso a servicios sociales. La situación es más crítica para las mujeres, para los de mayor edad, para quienes viven en áreas rurales, en zonas con menor estrato socioeconómico y para quienes viven en regiones diferentes a Bogotá, especialmente la Orinoquía, Amazonía y el Atlántico. Muchas gracias.